Sé que Mauro hay uno solo y lo más fuerte que tengo es lo humano que soy, así que pueden venir 400.000 clones, todas las inteligencias artificiales que no me molestan. Duki es una persona que no creo que tenga que tener mucha introducción, puesto que es uno de los artistas más importantes, convocantes y populares de la música y de la cultura argentina en la actualidad. Básicamente creo que su figura es medio inescapable ya a la hora de entender la popularización y masificación del hip hop en este país y sobre todo del desarrollo del trap más específicamente. Y aunque creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, no creo que sea algo muy popular lo que acabo de decir, siento que hay veces que se habla de otros apartados cuando se discute la figura de Duki como artista y no tanto de lo que realmente más importa, que es su música. Y es por eso que en el día de hoy vamos a analizar y rankear todos y cada uno de los discos de estudio que ha ido sacando Duki en ya su más o menos extensa carrera musical, para así de esta forma verificar si más allá de su popularidad es un artista Duki que viene con una discografía a la altura, tanto por méritos artísticos como por calidad musical, de la altura de su nombre. Para esto, lo que vamos a hacer es un tier list en el que van a estar todos y cada uno de los discos de Duki y los vamos a iniciar en orden de lanzamiento, empezando por Super Sangre Joven 24, Desde el Fin del Mundo, Antes de Amery y terminando por su último disco, Amery. Así como aclaración, no voy a agarrar en esta discusión sus EPs, ya sea temporada de reggaetón 1 y temporada de reggaetón 2, puesto que al ser EPs no creo que tengan que estar dentro de esta discusión de discos de larga duración, a pesar de que estoy agarrando a 24, que también es un EP, pero eso tiene justificación y todo tiene una explicación que voy a dar más adelante. Así que, sin mucho más preámbulo y sin mucha más introducción de la necesaria, vamos allá con el primer material discográfico en la historia de Duki. Yeah. Super Sangre Joven del año 2019. Un disco que creo que es medio complicado de discutir hoy en día porque ni entre fans de Duki ni entre el público general es recordado con mucho cariño, o al menos ha caído, no sé si en el olvido, pero sí sin duda no se discute tanto como se debería discutir el hecho de que es el primer disco de Duki. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un disco de trap. Yo creo que principalmente, a pesar de que este disco es bastante abarcativo y bastante disperso, siento que lo podemos clasificar como un disco de trap y hay que entender que el trap ya en estos momentos ya tenía un estándar bastante alto de calidad. A pesar de que el género no es el monstruo de lo que es hoy en día en este país, había artistas y había material discográfico que ya estaba a la altura y ya había marcado un precedente de la calidad que se podía hacer. Estoy hablando sobre todo, obviamente, de Antesana, que ya había salido pocos meses antes de este disco, que marcó un poco ese estándar de, loco, esto se puede hacer en el trap y esto es el estándar como de calidad que habría que tener. Es en esta circunstancia y en este contexto que Duki, después de varios años ya sacando música y ya ser un artista muy popular, es que saca este disco en lo que yo siento que es como una carta de presentación. Vamos a hablar de las cosas buenas del disco. Esta idea de ser una carta de presentación de Duki no es referida únicamente a él como artista, sino a él referido como las cosas que puede hacer, su estilo, a su gracia, a las cosas que más los caracterizan y sobre todo también a los distintos géneros musicales que puede abarcar. En este disco no solo hay trap, no solo hay pop trap, sino que también hay reggaetón. Hay también influencias medio de la música electrónica en distintas canciones. Claramente había una intencionalidad de Duki de darse a conocer y de demostrar que es un artista versátil. Claramente para mí Duki se caracteriza por ese estilo agresivo, potente, pero también mezclado con esa capacidad tan radial, tan hitera, tan armoniosa y oreja que puede llegar a ser. Es como creo esa es la gracia de Duki y lo que tanto caracteriza a él como artista. Mezclar esas dos cosas para sonar de forma impresionante y armar canciones increíbles, como por ejemplo en este disco es un tema como Hit Boy, potente, distorsionado, agresivo, pero a pesar de eso es una de las canciones más populares de Duki y una de las canciones más populares del trap en general en este país, te diría. También mezclar ese lado más dulce, más tranquilo, más soberbio, en una producción mucho más limpia, en una canción como Me gusta lo simple, que tiene ese lado sensual, ese lado repetitivo, ese lado radial, en una colaboración con Alemán, y es impresionante la química que tienen los dos. Pero también tenemos ese lado también más adyacente al reggaetón, por ejemplo, en una canción como It's a Vibe, que es Duki mezclando
esa forma tan popera de que tiene que hacer música con el reggaetón, invitando a artistas como C. Tangana, que la rompe sencillamente en este tema. Es un tema, uno creo que de los más memorables del disco, y además también ir por otras vertientes en canciones como Señorita, que juegan un poco más con electrónica, intentan ser un poco más adyacentes al house, un poco más bailables, danzables, pero no desde el lado del reggaetón, sino más desde ese palo. Y también ir por otras y tipo de instrumentalización y otro tipo de producción en canciones como A Punta de Espada con Isia, que es una de mis canciones favoritas del disco. La química que tiene, la producción, cómo se va construyendo el tema, los versos de Isia que son increíbles. Es una canción completamente envidiable, pero también tenemos otras canciones un poco más interesantes, como puede ser Perdón, que a pesar de que no creo que sea uno de los puntos más altos del disco, es muy interesante la visión que tiene y esta como combinación que intenta hacer con el tango, muy a lo Easy, por otro lado, que termina siendo bastante memorable. Y por supuesto, no podemos obviar a Goteo, que yo creo que es la mejor canción de este disco, una de las mejores canciones de Duki. No solo se roba el disco por el nivel de producción que tiene, por la forma de edificar el tema, por lo también sentimental y emotivo que es, y con lo que se diferencia del resto del disco, es como una aterrización muy buena y una forma de terminar el disco excelente, a mi parecer. Si estoy diciendo tantas cosas buenas y tantas cosas valorables del disco, ¿por qué tiene esta medio impopularidad? Y es porque yo creo que esta idea de hacer que el disco sea como una carta de presentación y de ir por distintos lugares es lo que también le hace mucho daño al disco. Estamos hablando de que es un disco que tiene una primera mitad bastante débil, no tanto por las canciones como tal, sino por el orden y por cómo esta está edificada. Empezamos con una canción como Te traje flores, que no es lo mejor del disco, a pesar de que hay mucha gente que ama ese tema, a mí particularmente no me encanta, y siento que un mejor trabajo, una mejor producción y una mejor idea en general hubiera sido mucho mejor, y es una canción que queda medio en el olvido y que no entiendo por qué arrancó el disco. También tenemos que el problema principal del álbum es que como tiene esas ganas de ir por todos lados, al final termina siendo medio inconsistente, no solo en la producción, sino también en el sonido global que intenta generar. Es como que un disco que va para muchos lados, para muchos frentes, y que creo que hay veces que terminas diciendo, si el disco se centra en lo que realmente hace bien y lo que realmente hace excelente, yo creo que hubiera sido mucho mejor a sencillamente ir por un montón de lados, porque termina siendo como una ensalada de canciones que no terminan concordando muy bien entre sí y que al final se termina resintiendo por eso, por canciones que no están tan al nivel de las otras como es Te traje flores, sobre todo una canción como La Jefatura, que en mi opinión es de las peores canciones que ha tenido Duty en su discografía. No solo la producción es horrible, en el mismo disco tenemos una canción como It's a Vibe, que hace el mismo trabajo mucho mejor y mucho más consistente. Los versos de Marciano Oscuro son particularmente interesantes y la producción se encarga de matar, el tratamiento de voces se encarga de matar la parte del Duty, que es sencillamente horripilante. Y para colmo, es una canción que dura como 3 minutos y medio, cuando la idea de la canción da para 2, con toda la furia. Y es una canción que está bastante ya entrada al disco, y es un disco que ya venimos cargados, venimos sobrecargados, a pesar de que no es largo, con un montón de sonidos que eso, no encajan muy bien entre sí, al menos no de la forma que deberían, y sobre todo hay cosas que sencillamente este disco hace mejor que otras y se nota, y hay mucha diferencia entre una canción como puede ser Goteo, una canción como puede ser Hit Boy, una canción como puede ser Me gusta lo simple, como It's a Vibe, a una canción como Perdón, a una canción como Te traje flores, y sobre todo como La Jefatura, que me parece el peor tema del disco con diferencia. Es un disco inconsistente, yo creo que ese es su mayor problema, es un disco que es inconsistente en su producción, en su calidad de canciones, y tiene problemas muy grandes de estructuración y de producción sobre todo. Te terminas quedando más con los puntos positivos gran altos, como puede ser A Punta de Espada, Goteo, Hit Boy, Me gusta lo simple, te terminas quedando con esas cosas y no tanto con lo demás, que sencillamente se siente como un poquito de relleno y un poquito innecesaria tanta búsqueda de tantos sonidos distintos que no terminan encajando muy bien en el disco. A pesar de esto, siento que no es un mal disco, en lo absoluto. Yo creo que tiene puntos muy altos y que tiene cosas muy buenas a destacar. Y que yo creo que esos problemas de estructuración y sobre todo de escoger qué canciones van y qué canciones no van y de la onda en general del disco, yo creo que son cosas que más o menos se pueden perdonar, siendo que es un artista que es su primer disco de estudio y es su primera incursión en lo que es sacar álbumes. Entonces yo creo que sus errores son más o menos perdonables, son más o menos entendibles, sobre todo eso del lado de producción y del lado de cómo armar un disco. Es por esto que yo siento que lo más justo es dejarlo en un 6. Siento que es un buen disco, no es la gran cosa del mundo, hay cosas mucho mejores en esta época desde todos lados, pero siento que
A pesar que tiene errores graves, sobre todo de eso, de estructuración y producción y de canciones malas directamente como La Jefatura, siento personalmente que tiene cosas muy buenas, muy memorables, canciones como Goteo, canciones como Hit Boy, y yo creo que los puntos altos terminan dando un poco la cara por el disco y terminan haciendo que no sea tan olvidable y no sea tan esquipeable como mucha gente dice que es. A mi parecer es un buen disco. Es un disco sólido, es un zafable que presenta un poco la idea que tiene Duki como artista y la gracia que él puede tener y un poco las aportaciones que puede hacer. A pesar de que sea bastante imperfecto, siento que es un disco sólido, cumplidor y que entiendo un poco la idea de que no es su mejor trabajo en el absoluto, pero también siento que a veces es un poco más ignorado de lo que debería. Continuamos este baraje en la discografía de Duki y vamos por lo que para mí ya es el inicio de lo que es la época dorada de Duki en cuanto a material discográfico estamos hablando. Y por supuesto me estoy refiriendo a su segundo disco de estudio que es 24. Acá yo tengo una opinión bastante impopular con este disco, que no mucha gente me la banca y puedo entender por qué. Para mí este disco no solo es lo mejor que ha sacado Duki en material de álbumes, sino es uno de los mejores discos que han salido, al menos en el mainstream de trap, Terag en general. Me parece impresionante. Este álbum no solo corrige todos los problemas del álbum anterior, no solo es más conciso, más prudente y más consciente de sí mismo como material artístico, sino que el salto de calidad que pega a nivel de producción y a nivel de ingeniería es increíble. Acá abandonamos los terrenos de reggaetón y electrónica e incluso abandonamos esos temas más tranquilos y melosos del álbum anterior y nos ceñimos casi exclusivamente a un trap agresivo, distorsionado, potente, carismático y hasta incluso por momentos, no diría experimental, pero sí extravagante, intrincado, curioso, pero eso no hace que pierda esa inmediatez, esa mezcla popera y ese estilo tan radial que Duki siempre tuvo. Es increíble lo que intenta y lo que logra este disco en tan solo 24 minutos y en tan solo 8 canciones. Me gustaría hablar en serio canción por canción, pero es que todas me parece que merecen un punto y merecen un espacio para hablarse durante bastante tiempo porque son impresionantes. No solo el nivel de producción, no solo el nivel de cómo van evolucionando, cómo se van intrincando, cómo el beat va evolucionando y cómo todos los artistas invitados, desde Asan, desde Young Sister, desde Kid Keo, todos dejan su marca, todos dejan su huella, todos impregnan de carisma todas las canciones de este disco. Para mí no hay un solo tema débil en este álbum, no hay un solo tema que digas que tendría que haber sido esquipeable o ni estar. Para mí cada uno cumple su función, cada uno está ahí por un motivo, cada uno está pensado, edificado, producido de forma tan hermosa, de forma tan increíble, tan bien rapeada, esa es otra. Hay un salto de calidad en la forma de rapear de Duki impresionante. En mi opinión, este es el disco donde mejor estilo tiene. No solo impregna de carisma las canciones, no solo su estilo agresivo y de forreo se incrementa a 1000%, cómo surfea los beats, como en canciones como Pastillas, con unos beats bastante intrincados y bastante extravagantes, por lo menos para lo que es Duki, no solo son increíblemente pegajosos, no solo son increíblemente poperos, increíblemente catchy, sino que cómo se adueña de todos los beats, cómo agarra todas las canciones y las eleva a un nivel impresionante, el nivel de coros, cómo está todo tan bien pensado, todo tan bien identificado, cada cosa de este disco es hermosa y es memorable. Si no lo han escuchado, por favor escúchenlo, porque todo lo que hace es impresionante, todo, absolutamente todo. La producción es impecable, el orden de canciones es increíble, la forma de llevar a cabo estas canciones es impresionante, los feats todos y cada uno, a pesar de que capaz no son tan, no quiere decir que no son conocidos, pero a pesar de que no son tan rimbombantes en popularidad como eran el anterior con Zetangana, Kea y demás, cada uno añade, cada uno le suma y está tan bien pensado, seguimos manteniendo ese nivel céntrico, ese nivel de que siendo que cada artista invitado acá está por un motivo, está por algo y invade, aunque capaz no lo conoces y nunca se te quedan sus versos, se te quedan sus rimas, se te queda su forma de rapear, se te quedan los coros que hay alrededor, el cómo se arma la canción, es impresionante, es edificante, es potente, es raro por momentos, canciones como Marcas de la Cadena que tienen esa onda más rara, siguen siendo impresionantes sin perder ese estilo radial, sin perder ese estilo popero y accesible, canciones más ambientales, capaz, si se puede decir de alguna manera, como puede ser Deja Vu, canciones como Sin Mirar, que es capaz la canción más radial del disco, potente, agresiva, fuerte,
con un nivel de producción impresionante. Para mí este disco es una carta de amor a la producción, porque todo se escucha tan bien, todo se escucha tan hermoso, todo es tan consistente y todo es tan impresionante a nivel de edificación del álbum que para mí es sencillamente increíble. Me parece un disco auténticamente perfecto. No hay cosa que yo le pueda criticar a este disco, no hay cosa que yo pueda decir que capaz hubiera estado mejor. A lo mucho que va a ser el final, a pesar de que 24 es una canción que me encanta, la adoro, capaz ese final que tiene a lo último es medio anticlimático para cerrar el disco, pero el tema es espectacular, todas las canciones son espectaculares. Y también lo incomparable para mí que es con cualquiera de las otras cosas que estaban sonando dentro, al menos del mainstream de ese momento. No se me ocurre nada, Elysium estaba haciendo algo parecido, Neo muchísimo menos. Me parece auténticamente un disco un poco comparable con otras cosas que se estaban surgiendo en la escena argentina de ese momento. A lo mucho, si querés, podemos comparar el estilo medio cloud rapero que tiene con cosas que estaba haciendo Babi ya en su momento, pero a pesar de todo me parece que, aunque pueda llegar a ser comparable con algo que yo no conozco, siento que el nivel de producción, el nivel de estilo, el nivel de carisma, el nivel de beats, de idiosincrasia del disco, de cómo construir un disco, del concepto que tiene detrás, de que el disco dure 24 minutos, que haya sido lanzado el 24 de junio, todo lo que tiene me parece impresionante, me parece increíble y me parece uno de los discos más injustamente ignorados de Duki, tanto como si lo consideras un EP como si lo consideras un álbum. En mi opinión, yo entiendo a las personas que lo consideran un EP y que por eso no se discute tanto, pero a la hora de hablar de EPs y de su rigor histórico y de su rigor de importancia en la discografía de un artista, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas, sobre todo cuántas canciones tiene en relación al género musical que está haciendo y a la época. ¿Por qué digo esto? Porque esto salió en 2020 y el año pasado, en noviembre de 2019, había salido un disco como hecho a mano de ICA. Es un disco que dura 31 minutos, si no estoy mal, que tiene 10 canciones, 2 canciones más que este disco. Y ya para mí, lo que puede ser para considerar esto como un disco es que Woz había sacado su primer álbum, Caravana, que es un gran disco, y son 7 canciones, una menos que 24, y dura, ¿qué eran? 17 minutos. Sé que dura menos de 20 minutos, y nadie dice que ese es un EP y lo intenta tirar abajo. Para mí, este disco, este EP, lo que quieran, no solo tiene la calidad de disco, no solo está pensado como un disco, no solo tiene la ingeniería propia de un álbum, sino que aún así, si lo consideras solo un EP, es de las mejores cosas que puedes escuchar, en mi opinión, del trap argentino, porque auténticamente me parece impresionante cada uno de los apartados artísticos que implementa y cada uno de las ideas y de cómo las ejecuta. Cada una de las 8 canciones tiene su carisma, es memorable, es increíble, tiene una producción del carajo, tiene unos featuring del carajo, Duki rapea excelente, todo en este disco me parece increíble. Escuchen este disco, denle más bola porque auténticamente es increíble en cada uno de sus apartados y sencillamente, si no escuchaste este disco, escúchalo. Capaz puede ser impopular, capaz no mucha gente me banque y estoy un poco solo, pero auténticamente, mientras más música escucho, más intento bajarle el precio a este disco, pero no lo consigo. Y puede que esté pecando mucho sobrevalorarlo, pero para mí es una obra maestra, es la obra maestra de Duki y para mí lo mejor que ha dejado en materia de álbumes y un techo que sencillamente no creo que vuelva a llegar a alcanzar. Ojalá me equivoque, pero lo que hizo en 24, lo que hizo de este disco para mí es impresionante y es un estándar de calidad muy grande que ojalá Duki vuelva a conseguir en algún momento. Seguimos en su vida y vamos a lo que para muchos es el mejor disco de Duki, su trabajo más popular y su trabajo más críticamente aclamado. Por supuesto, me estoy refiriendo a Desde el fin del mundo de 2021. Para muchos este disco es palabra mayor, es religión este álbum. Y yo tengo unas opiniones medio controversiales con este disco, no les voy a mentir. Pero bueno, empecemos, vamos de a poquito. ¿Qué es este disco? Este disco representa un cambio bastante radical en lo que es Duki como artista. No tanto por los géneros musicales que hay, este disco creo que es básicamente enteramente pop trap, pero sobre todo por el cambio de estilo que pega Duki y por la producción. En este disco yo creo que se caracteriza mucho por que Duki abandona, no completamente, pero sí notoriamente esa forma tan agresiva de rapear, esa forma tan beligerante, tan como
tirada para adelante que tenía a la hora de rapear y que se ve reflejada en el disco anterior, por ejemplo, pero ya en su primer disco también. Eso más o menos lo abandona y lo cambia por un estilo mucho más popero, mucho más meloso, mucho más radial, mucho más melódico, mucho más armonioso por momentos. Tenemos puntos en los que Duki ya, con las inflexiones de la voz y con las inflexiones y con el tratado de las voces que tiene este disco, es mucho más meloso, mucho más oreja, mucho más dulce, mucho más cristalino en comparación a lo que teníamos en discos anteriores y en canciones anteriores. Y eso lo combinamos con un cambio en la producción. Acá no solo hay una idiosincrasia mucho más altiva, mucho más grandilocuente, sino que empezamos a incorporar en las canciones instrumentalización extra, instrumentos de viento, instrumentos en general orgánicos, baterías, guitarras, todo un montón de ingeniería y idiosincrasia en la que se nota que Duki quería que este sea su disco más ambicioso, quería generar un discazo, quería hacer un bombazo y quería meterle el presupuesto a las canciones y a la producción del disco para que este sonara como tal. Y eso se ve reflejado en canciones como Chico Estrella, Malbec, Luna, Sol, todas las canciones que tienen esta onda, esta instrumentación extra, hace que las canciones suenen gigantes, suenen enormes, suenen a música, casi música de estadio propiamente dichas. Es increíble no solo el cambio de estilo y lo bien que suena Duki en ese cambio de estilo, sino también a remarcar la producción que tiene el disco y cómo hace todo sonar impecable, todo hace sonar hermoso. A pesar de que muy cristalino, no pierde el cuerpo, no pierde la energía, no pierde la potencia y no pierde por momentos el filo que tenía mucha música de Duki, sino que básicamente se traduce en lo que es esta forma nueva de hacer música, nueva digo para Duki, al menos en formato de álbumes. Cosa que no me parece mala en lo absoluto, es sencillamente un cambio y me parece de hecho justamente muy bueno el cómo hace este cambio y cómo a pesar de eso seguís escuchando a Duki, se siente seguís escuchando a Duki y no perdés esa noción, no perdés ese norte, no perdés ese carisma y esa idiosincrasia que tanto caracterizaba su música. Yo creo que ya las cosas buenas que tiene este disco las ha discutido mil millones de personas, pero canciones como Chico Estrella, como las que mencioné antes, Chico Estrella, Malvet, Ticket, muestran esa ambición, muestran ese estilo más meloso, popero, radial que Duki tenía, abandonando un poquito esa agresividad, pero que en otras canciones como Pintado, I Don't Know, Volando Bajito, no solo sigue mostrando incluso por momentos esa media experimentación en canciones como I Don't Know, sino esa agresividad, esa potencia, esa forma tan grande que tenía Duki de construir canciones acompañado obviamente de featurings impresionantemente memorables, como es Easy A en Pintado, como es Pasan en Luna, todo eso en otras canciones que sencillamente son impresionantes. Y obviamente no puedo evitar mencionar Sol con LAR 91K, que es probablemente la mejor canción de Duki de este disco y sin dudas una de las mejores canciones de Duki en toda su carrera. No solo es agarrar ser completamente distintos, como es Lara y Duki, con sensibilidades muy distintas, mezclarlas, fusionarlas y hacer un tema impresionante que va increciendo en intensidad con influencias de varios lados, tanto de un poco música electrónica, un poquito más distorsionada pero melosa, con esas ondas un poquito más rockeras, porque es increíble, es impresionante ese tema, cómo Lara le añade ese sentimiento, esa búsqueda más sentimental y emocionalmente consciente, y cómo Duki le añade esa un poco más agresividad, potencia, tirada para el frente. Es impresionante, sin duda una de las mejores canciones de Duki en general, y es una de las canciones más críticamente aclamadas de este disco, y con razón, porque es auténticamente un temazo. Y así tenemos un montón de cosas, porque este disco dura casi una hora y se va desarrollando así y así y así, y tienes temazos y palo tras palo tras palo, producido de una forma hermosa, que se nota que Duki volcó todo el presupuesto y volcó toda como su ambición artística para hacer algo, para hacer un álbum que suene enorme, que suene gigante. Entonces yo creo que justamente tiene ganado el ser uno de los discos más populares de Duki y uno de los discos más aclamados porque auténticamente es un discazo. Sin embargo, considero que tiene cosas bastante cuestionables que muchas veces se tienden a obviar a la hora de discutir este disco. Principalmente su duración y su cantidad de canciones. A pesar de que dije que es un disco muy ambicioso y muy grandilocuente, hay veces que justamente esto le juega un poquito en contra. Sobre todo porque hay canciones que no llegan tanto a esta cuota de grandiosidad y esta cuota de creatividad que tenía Duki en estas épocas. Estoy refiriendo a canciones como Rápido, canciones como Cuánto, que no son malas en lo absoluto, pero que no creo que estén tan al nivel de las demás canciones y hace que no solo la escuches haciendo un poco más troncada, sino que terminan siendo temas un poquito medio de relleno y eso
eso sobre todo se nota en una canción como Valentino, que en mi opinión es la peor del disco con diferencia. No solo es una canción completamente de relleno, que no tiene nada que aportar, sino que incluso mismamente el featuring, todo bien con Toby, pero no creo que sume mucho acá. Es una canción que perfectamente podría no estar en el disco y no perderíamos básicamente nada, porque auténticamente es una canción que está completamente de más. Creo que es un poco el problema que tiene el disco, y es que se alarga mucho por momentos. Estamos hablando de un disco que dura casi una hora. En esa hora no solo hay problemas de canciones que están de más y que no deberían haber terminado en el álbum, y canciones que no están tan a la altura de las demás, sino que aparte hay problemas de estructuración. Y en mi opinión, problemas de estructuración notables. No solo hay canciones que, por más buenas que sean, no deberían estar en el disco porque no cumplen con esa idiosincrasia, no cumplen con esa cuota sonora del álbum. Canciones como 50-50, canciones como Hechas Mi Beat, canciones como Muero de Fiesta Este Finde, son todos temazos, todos canciones memorables, sobre todo 50-50, me encanta, es de mis favoritas del disco, pero que no es que nos sumen, pero sí están muy por fuera y se sienten muy fuera de lugar en relación a lo que quiere sonar el disco. Una canción como 50-50, con tantos artistas invitados, tan buena, tan agresiva, tan potente, tan trap clásico, que podríamos incluso escuchar en un disco anterior de Duki como es 24, no tiene mucho que hacer acá. Se nota que es una canción más de single, más de canción individual. Lo mismo con Muero de Fiesta, con Ella es mi Beach, con Muriéndome, incluso con Kea. O sea, son todas canciones que son buenas, son muy buenas, pero que no tienen mucha cabida en un álbum que ya de por sí está más sobrecargado más hacia adelante en la segunda mitad. Además, eso, tenemos otras cosas raras, como en mi opinión empezar el disco con un tema medio intransigente como es Sudor y Trabajo. Para nada una mala canción, pero siento que había otros temas mucho mejores para empezar el disco, especialmente un tema que está en la segunda mitad, que no entiendo por qué está en la segunda mitad, en una mitad tan como estándar, que es Cascada. Cascada me parece un temazo y una canción que hubiera arrancado muy bien el disco para presentar de una este cambio de idiosincrasia en la forma de hacer música de Duki, que para mí hubiera sido mil veces mejor. Y otra edición es que no entiendo por qué este disco no termina con Ticket. Ticket es una canción hermosa que mezcla esta búsqueda más acústica, más emocional, más sentimental. Hubiera sido un cierre modesto, moderado, pero muy emocional y muy lindo para un álbum así. Pero sencillamente no solo no termina el álbum, sino que lo deja en una tesitura y en una posición media complicada. Y todo a partir de ti que se siente innecesario. Independientemente de la calidad de las canciones, todas las canciones se sienten innecesarias y se sienten que son un cierre de menor calidad al que sería Ticket. Buena Fiesta Te Finde como cierre me gusta, es una muy buena canción, yo amo a Catriel, pero no creo que sea una canción para cerrar el disco, al menos no la idónea si contamos con que estaba una canción como Ticket mucho antes. Acá voy con todo esto, que es un gran disco, es un muy buen disco y tiene ganado no solo ser el disco más popular, sino uno de los más aclamados de Duki, porque lo tiene bien merecido, pero siento que tiene problemas bastante evidentes que mucha gente como ignora. Yo creo que mucha gente se queda con los puntos más altos de este álbum, de vuelta. Malbec, de las mejores canciones de Duki, Pintado, Chico Estrella, Ando Bajito, I don't know, Luna, Sol, se quedan con esas grandes canciones que están sobre todo en la primera mitad, pero se olvidan de que el disco dura demasiado para lo que debería y tiene esos problemas de estructuración a la hora de escucharlo de principio a fin que son bastante notorios en mi opinión. Que no te quiere decir que es un mal disco, obviamente no, sigue siendo de los mejores discos de Duki. En mi opinión, si no contamos 24, es el mejor disco de Duki, pero a pesar de esto siento que puede ser mejorable y siento que tiene sus fallas y siento que tiene sus cosas criticables. Y ya si encima lo comparamos con cosas de la época, mismamente, si no me equivoco, el mismo año que salió este álbum, sale el álbum de Neopistea, que de mínimo está a la par y no tiene gran parte de los problemas que sí tiene este disco. Cuestión, ¿qué nota le doy y qué posición para mí debe tener? Para mí lo más justo es darle un 8. Yo entiendo a la gente que capaz le quiera dar un 9, un 10 me parece una banda, pero un 8 para mí es lo más justo. Es un álbum que tiene muy buenas canciones, que tiene muy buenas ideas, que tiene una ambición enorme, pero que para mí peca de sobreexcederse, de durar demasiado para lo que intenta hacer y de tener esos problemas de estructuración que para mí no, algo como 24 no tiene. Para mí es un discazo, una pieza fundamental de lo que es el pop trap en Argentina, pero siento que tiene demasiadas imperfecciones que le terminan jugando en contra como álbum en general para decir que es una obra maestra, pero sin duda sigue siendo un discazo y uno de los mejores discos de Duki. Continuamos con los discos de Duki y vamos con un favorito de muchos, personalmente
uno de mis favoritos, si no es el segundo favorito mío, es Antes de Amelie del año 2023. Un poco de contexto es que Duki había no dejado de hacer música en lo absoluto, pero sí había ido por otros terrenos en los que de por medio sacó sus 2 EPs de reggaetón, había ido por otras vertientes y este álbum era bastante esperado, no solo porque era como el retorno de Duki al trap como tal, sino que era su siguiente disco y era el inicio de lo que sería posterior un disco como Amelie, que te lleva todo como un concepto detrás mucho más pensado que sus álbumes anteriores, o que al menos iba a marcar un precedente en la discografía de Duki de un poco esa ambición y un poco esa búsqueda sonora en la música de Duki. ¿Qué tenemos acá? Acá siento que hay un retorno a los orígenes. Toda esa onda medio popera, medio melosa, medio melódica que teníamos en el disco anterior, en Desde el Fin del Mundo, se va. Y se va casi que por completo. No solo que tenemos un Duki agresivo, potente, fuerte, pero maduro, mucho más consciente artísticamente de sí mismo, más tirado hacia adelante, más con una forma de rapear envidiable. Siento yo que este perfectamente puede ser el disco en el que Duki mejor rapea. En mi opinión, no hay nada como 24 en cuestión de rapeo, pero sencillamente, si nos ceñimos a únicamente la forma de rapear, creo que Duki en este disco es donde más se luce desde ese sentido. Es esta vuelta a la agresividad, esta vuelta a la potencia, esta vuelta, no sé si diría a esta como distorsión, pero sí, sin dudas, es un disco mucho más agresivo, mucho más potente que el disco anterior, pero mucho más modernizado, con estas técnicas de producción y esta indumentaria tan grande que tiene ahora, que le permite hacer canciones de este estilo tan altivas, tan grandilocuentes, a pesar de seguir manteniendo esa agresividad y esa potencia en la música. Así que vamos a ir por eso que me parece lo bueno de este disco, y es que la primera mitad de este álbum es impresionante. Temón tras temón, palo tras palo, en la que de vuelta Tuki rapea de forma impresionante, sino que cada uno de los artistas invitados, desde Acapela, desde Lucho, que critiqué mucho en los álbumes anteriores, acá la rompe, hasta West Dubai, hasta Jayco, todos son increíbles, todos son impresionantes, todos dejan su bocha, todos dejan y mejoran todas y cada una de las canciones, siendo agresivos, siendo locuaces, siendo potentes, versátiles, y la producción misma del álbum que acompaña a este cambio y acompaña esta forma tan agresiva, dándole potencia a todas las canciones, dándole cuerpo, dándole énfasis. La primera mitad es temón tras temón y no para. Desde el primero hasta Gigi, todas las canciones son increíbles, manteniendo un nivel altísimo, súper creativas, súper poperas, súper accesibles. Incluso en una canción como Gigi, que muchos pueden decir que es algo medio anticlimático, incluso así es un cambio de mood y es un cambio de aire y de intencionalidad que le queda muy bien y que termina de forma impresionante la primera mitad. Este es un disco que yo amo y odio al mismo tiempo. Lo amo por la primera mitad, que es increíble, y lo detesto profundamente por la segunda mitad. La segunda mitad de este disco no es que no solo no le hace justicia en lo absoluto a lo increíbles que son las primeras canciones, sino que se encarga constantemente de tirarlo abajo. Estoy hablando de que una canción como la que tiene con Quevedo es horrible, es lejos la peor canción del disco, con mucha diferencia. No solo es aburrida, no solo es tediosa, no solo no tiene gracia, no solo no hay química entre Duki y Quevedo en este tema, en lo que cada uno termina siendo medio por su lado, sino que además es una canción que dura una banda, o sea, son 3 minutos y medio, casi 4, en una canción que la idea da para dos con toda la furia y que gracias a eso termina matando todo el ritmo que ya veníamos teniendo en la primera mitad, lo mata y lo destruye. Con eso sigue en una canción como Antes de Perderte, en la versión de esta OG, que es una reversión que me gusta mucho, pero que de vuelta sigue en esta bajada de un tema sin duda mejor que el anterior, pero que no es la gran cosa. No creo que sea algo súper celebrable. A mí me encanta, pero creo que más allá de eso, de ser una reversión, no tiene mucho más interesante y no tiene algo mucho más para aportar. Y si bien la segunda mitad tiene cosas buenas, cosas muy buenas de hecho, como pueden ser 1 o 2 con Salas y Nací con los Códigos, son canciones que son muy buenas, que podrían estar en la primera mitad, pero que no les llegan a la par a un Harakiri, no son un Rockstar 2.0, ni mucho menos un Cypher. Son sencillamente canciones que son versiones inferiores a lo que ya vimos en la primera mitad y que además están posicionadas y rodeadas de canciones que no están tan a nivel de vuelta como la canción con Quevedo
o como Antes de Perderte, OG. Y acá es cuando muchos me pueden decir, bueno, pero está Apolo 13. Acá es cuando tengo una opinión popular, es que para mí Apolo 13, yo sé que es una canción súper vitoreada por la gente y que le encanta a muchas personas. A mí personalmente, no es que no solo no me encanta, sino que no me gusta. Es una canción que siento que la sobreproducción que tiene, que la onda de sonar tan grandilocuente termina matando el tema y termina haciendo que escuche muy sintético, muy poco aportativo en general para la vibe del álbum. No sé, siento que es un único que la producción se encarga de matar en la canción y aunque no es mala en lo absoluto es mala para nada. Estoy de acuerdo con con la gente que dice que es un temón, pero que sencillamente a mí en lo personal se me hace muy difícil de disfrutar por lo mismo. De vuelta, tiene cosas buenas. Último Tren a Mary, por ejemplo, me parece que es una buena canción y que era un gran cierre, pero que se alarga con Buscando a Mary, que me parece una canción medio anticlimática para cerrar el disco. Y como aclaración, este disco posteriormente se le fue agregando canciones que no estoy teniendo en cuenta porque estoy teniendo en cuenta el lanzamiento original del disco, por lo que canciones como la que tenía con Kea, Troya y demás, no las estoy teniendo en cuenta acá porque considero que no es justo realmente. Estoy analizando el disco tal y como salió en el momento. A pesar de que la segunda mitad no es mala, creo que no llega a ser mala. Sí considero que está muy por debajo del nivel de la primera mitad, que es sencillamente impresionante. Este es de mis discos favoritos de Duki por la primera mitad. Y me destruye mucho escucharlo, es muy frustrante escucharlo, porque la segunda es tan agresivamente inferior que termina lastimando todo un disco que podría haber sido impresionante, que para mí estaba a la altura de lo que era Desde el Fin del Mundo. En mi opinión, a mí me gusta más, pero es que esa segunda mitad lo termina de matar tanto y le hace tanto daño al álbum en sí, que sencillamente, siendo justos, no puedo ponerlo a la altura de Desde el Fin del Mundo. Por tanto, siento yo que lo más justo para este disco es darle un 7. A mí me duele mucho en el alma. Entiendo a las personas que puedan decir que están a la par y que son álbumes de hecho muy comparables porque son creo que dos caras de una misma moneda, pero para mí los problemas que tiene Desde el Fin del Mundo son menos y lo soluciona mucho mejor que Antes de Amelie. Yo creo que termina siendo un buen álbum, que creo que la primera mitad es impresionante, pero de vuelta, sé que estoy repetitivo, pero la segunda mitad es un pecado enorme. Más allá del tema de Quevedo, es un bajón y se siente muchísimo. A mí me duele muchísimo porque mi tía personal me gusta más antes de América y Desde el Fin del Mundo, pero tengo que ser más o menos justo y sencillamente Antes de América tiene muchos problemas que Desde el Fin del Mundo no tiene. Los problemas que tiene son más graves que los de Desde el Fin del Mundo, por lo que siento que un 7 es más o menos la nota más justa que se le puede dar a uno de mis discos favoritos de Duki. Vamos con lo que muchos estaban esperando, yo personalmente no, pero este es el disco no solo más controversial en la carrera de Duki, el más criticado de mala manera, sino que está siendo bastante vapuleado a día de hoy aún, a pesar de que ya salió hace unos pares de meses. Estamos hablando obviamente de su último disco de estudio, el disco más reciente de Duki, que es Amelie. La discusión de este disco es complicada. No solo mucha gente ha opinado y mucha gente lo ha escuchado y ya tiene muy mala fama a día de hoy este disco, sino que yo creo que se ha toxificado mucho la discusión de este disco. Hay gente que dice que es horripilante, de las peores cosas que ha escuchado en su vida, y otros que dicen que es un discazo y que están criticando por demás. Y creo que ninguna de las dos es razonable, sinceramente. En mi opinión, no es un disco bueno, pero tampoco es horripilante como la gente intenta decir. Vamos por partes. Empezamos por lo malo. Yo creo que este disco, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que es un álbum ambicioso. Un disco que buscaba ser como el álbum de Duki, que buscaba ser esa gran obra, esa obra magna que Duki intentaba procrear y llevar a cabo. Pero, a pesar de eso, este disco tiene dos o tres problemas que, sumado a esta ambición, lo terminan de destruir. La sobreproducción que tiene este disco, la falta de creatividad y cariño de muchas de las canciones y el hecho de incorporar artistas invitados que no suman en lo absoluto. Ya desde la primera canción, y eso que para mí es buena, vemos esa sobreproducción, vemos esas ganas de meterle capas y capas y capas a las canciones hasta quitarle, hasta matarle esa potencia, hasta matarle
todo ese cuerpo que puede tener la base, todo cuerpo que puede tener las voces, la producción y la sobreproducción se encarga de destruirlas por completo y hacer que se sean canciones totalmente sintéticas, totalmente sin alma y sin cariño, porque a eso le tenemos que incorporar el hecho de que no es un tema particularmente creativo. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo que a pesar de que Nueva Era es una buena canción, no es la gran cosa, no es acá un tema espectacular, impresionante, y además tenemos un artista invitado como es en este caso Mike Towers, que para mí lo hace bien, pero que no siento que haga algo más allá de cumplir. Y eso ya con la primera canción, porque después estamos con un tema como Brindis, que para mí es todo lo que les acabo de decir, todo lo malo que tiene Nueva Era, pero peor. No solo es aburrido, es genérico, Duki rapea de una forma totalmente impersonal, apersonal, sin creatividad, sin cariño, sin carisma, sin absolutamente nada. Es un tema aburridísimo en el que además le sumamos a esta capa de sobreproducción, le tenemos que sumar un artista como es Heidi One, que no suma nada. Vos podés cambiar el verso de Heidi One por cualquier otro y capaz hasta te lo hace mejor, porque hay tanta falta de cariño, hay tanta falta de preocupación de hacer buenas canciones, de hacer algo interesante, que sencillamente todas esas cosas juntas, que es un Duki poco inspirado, que se le nota poco inspirado en todo, en lírica, en flow, en estilo, en métrica, en todo, en una base totalmente genérica y sobreproducida y con un artista invitado que no suma absolutamente nada. Y eso lo puedes extrapolar a canciones como Wake Up and Wake Up, como Trato de Estar Bien, que en mi opinión es la peor canción del disco, con diferencia. No solo es una canción eterna, en la que se desperdicia a un artista como Morat, no hay absolutamente nada. Yo creo que es una de las canciones más poco memorables, más olvidables y más intransigentes en toda la carrera de Duki. Es sencillamente triste ver cómo hay tantas canciones que tienen un potencial tan grande y que terminan desperdiciadas y terminan siendo publicidad de Spotify o canciones de fondo porque no tienen absolutamente nada memorable. Yo creo que le digo a ChatGPT, hacerme una canción de Duki Mora así medio electrónica y hacer ese tema. Y yo creo que justamente es una de las canciones que menos se criticaron porque nadie se la acuerda. Yo a día de hoy acabo de escuchar el disco y no me la acuerdo. Me acuerdo lo malo que es. Lo mismo que una canción como Wake Up and Wake Up que desperdicia artistas como Arcángel, desperdicia artistas como Wiz Khalifa. Todo es una amalgama de cosas y todo es un desperdicio en general de tiempo y de preocupación para hacer buenas canciones que no entiendo por qué hay tanta gente que critica este álbum y critica estas canciones porque auténticamente estamos hablando de malas canciones. Canciones como Brindis, Wake Up and Wake Up, Trato de Estar Bien, me parecen horripilantes. A eso tenemos que sumarle el hecho de que de vuelta la sobreproducción de este tema, de este disco, perdón, se encarga de matar canciones buenas como pueden ser Vida de Rock. O sea, Vida de Rock me parece, independientemente si odian o no a Milo J, a mí eso no me interesa. Es una buena canción con buenas ideas, pero que la sobreproducción, el hecho de meterle y tapas y esa onda que tiene el disco de querer sonar grandilocuente, de querer sonar súper grande, un súper proyecto, termina siendo que canciones como Vida de Rock, los instrumentos y toda la instrumentación esta suene sintética, suene vacía, suene desprovista del cuerpo, de todo, y hace que justamente cuando explota la canción no se sienta potente, no se sienta nada de importante. Compará una canción como Vida de Rock a Sol, por ejemplo, desde el fin del mundo. Hay una diferencia galáctica entre las dos. Y siguiendo con las cosas malas del disco, hay una de las canciones que fue de las más criticadas que es Cine. Cine lo que tiene es que mucha gente se encargó de criticar la letra del tema, además de la canción en sí, porque la canción en sí es bastante cuestionable. No solo es un beat y una forma de rapear Duki bastante genéricas en un estilo que ya de por sí no le queda tan bien, sino que es una canción bastante cringy, no solo de vuelta por la letra, sino por los samples que intenta poner, por toda en general la idiosincrasia de la canción termina siendo bastante paupérrima y bastante mediocre. A pesar de que yo no la considero una mala canción, se nota eso que es mediocre, al igual que otras canciones del disco. Pero, yendo a lo que mucha gente criticó que son las letras, quiero hacer un apartado específico hablando de eso, y es que hay muchas personas que han apuntado a este disco como que su mayor problema son las letras y que su mayor causa de crítica es eso, de que Duki se autochupa la pija y se auto vanagloria durante 40 minutos en este disco, y a mí en particular no estoy de acuerdo con esa visión. ¿Por qué? Porque las letras que tiene Duki acá son las mismas o son del mismo estilo que tiene en discos anteriores y en general en proyectos anteriores y de los proyectos más vanagloriados de su carrera. Siento que criticar la letra de este álbum es no saber que estás escuchando a Duki, y no es porque Duki haga malas letras, pero es un artista que nunca se ha caracterizado por las letras. Yo creo que nadie escucha a Duki porque yo escucho a Duki por las letras. De vuelta, eso no quita que Duki tenga grandes letras,
tenga letras emocionalmente potentes, pero no creo que este disco tenga especialmente una dificultad con eso, siendo que son muy a la par de otros proyectos y de otros trabajos de gama similar. Si lo querés comparar con un disco de afuera, creo que un disco como Graduation, por ejemplo, de Kanye West es más o menos comparable, y Graduation es un disco en el que básicamente Kanye se autochupa la pija durante 40 minutos y no es un problema en la mayoría de canciones la letra. Al igual que tampoco siento que sea un problema de este disco las letras. Siento que, o sea, fíjate que un disco como es el de Lizzy A, que salió un mes después, es más o menos similar y es más o menos comparable a cuestión de lírica, y no creo que ese especialmente sea un problema. Yo siento que criticar este disco por las letras es ignorar todo el resto de problemas que tiene. Vos podés cambiar toda la letra de esta canción, todas, y rapear sobre, no sé, sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, el disco seguiría siendo problemático igual, seguiría siendo pobre igual, porque la pobreza creativa de este disco no viene tanto de las letras, sino de la producción, de lo genérico que son los versos, no lo que dice, sino cómo los dice, cómo rapea, y del poco cariño y trato que tienen muchas de las canciones. Yo creo que ese es sobre todo el problema, y no tanto la letra como tal o lo que está diciendo. Yo siento que hay un montón de otras canciones y un montón de otros momentos de Duki en su discografía que habla exactamente de lo mismo y no es un problema particular. Siento que de vuelta enfocarse en las letras de este disco es al pedo y es no entender al artista que estás escuchando, la verdad. Porque, a pesar de todo, este disco, y a pesar de todas las cosas que acabo de decir y que acaban de dejar a este álbum como el peor de la historia de la humanidad, este disco tiene cosas buenas. Contadas, pero cosas muy buenas. Específicamente, canciones como Hardaway me parecen potentes, me parecen dentro de lo sobreproducidas que están, me parecen que están piolas, que están muy buenas. Canciones como Buscarte Lejos me parecen bastante memorables, que buscan un poco más de emotividad y un poco más de sentimentalidad en un álbum tan desprovisto de alma que se agradece. Canciones como No Drama con Luchito, que yo le estoy guardando bastante a Luchito hasta este momento, acá la rompe y hacen un temazo que me parece bastante infravalorado. Y en general, yo creo que sin duda una de las mejores canciones de este disco es Imperio. No solo Judelin se lleva el tema y la descoce por todos lados, sino todo ese inicio sentimental. Escuchamos a Duki con un tratamiento de voz que no habíamos escuchado nunca, tan meloso, tan transparente, tan cristalino. Y todo ese inicio para hacer una canción separada, completamente distinta, y sería hermoso igual. Y cuando hace el switch beat, cuando cambia de beat, cuando cambia todo el tema, es pegajoso, es poderoso. La personalidad y el magnetismo de Judelin ayuda muchísimo a ser una de las mejores canciones del disco. Para muchos, la mejor canción del disco, y puedo entender por qué. Es sencillamente increíble esa canción y no parece que sea de este disco. Y otra canción que, en mi opinión, no parece de este disco es Constelación. En mi opinión, Constelación es no solo la mejor canción de este disco, sino de las mejores canciones de Duki en toda su carrera. No solo cómo el tema va construyéndose en intensidad, cómo va armándose poco a poco, siendo cada vez más emocional, cómo va creciendo. La letra, justamente ese tema me parece muy hermosa, muy linda, muy, no quiero decir profunda, pero muy interesante, el cómo Duki canta sobre esta sensación de no saber qué más hacer, de no saber a qué techo más puede llegar. Y de hecho, esta frase de qué va a hablar mi canción si se apaga ese dolor que me da mi inspiración, me parece hermosa, me parece increíble, me parece muy profunda, y todo lo que va relacionado a cómo se va construyendo la intensidad de la canción, cómo esta explota, las influencias de Kanye que tiene, lo bien producida que está, lo emocional, cómo Lia Kali tiene una voz hermosa, increíble, cómo Duki rapea tan de forma sincera, transparente, cristalino, es impresionante, es una canción increíble y que en mi opinión no se está discutiendo mucho, cuando verdaderamente me parece una de las pocas cosas increíbles de este disco, y que de hecho para mí termina siendo una coca en el desierto en la segunda mitad, que es horripilante. Es increíble esta canción y es increíble lo que consigue y resalta mucho. A esta canción hace bien todo lo que el resto de canciones no hace bien. Tiene una artista invitada que la rompe y la descoce y se lleva la canción y le brinda una emotividad y una sensibilidad artística hermosa. Duki canta y rapea de forma súper memorable, súper potente, súper emotiva. La producción es de lejos la mejor, brillante, pero sin ser sintética, sin ser sin alma, es increíble. Y a su vez,
Yo creo que lo que tiene este tema es que consigue esa emotividad y consigue conectar de forma que no lo consiguen otras, como es Barro. Por ejemplo, Barro me parece una canción que está bastante mediocre. Y como mencioné, hablando de Barro, creo que es una canción mediocre y yo creo que ese es el mayor problema y el mayor pecado del disco. Es un disco que quiere ser increíble, que quiere ser grande, que quiere ser grandilocuente, que quiere ser el mejor disco de Duki, pero choca mucho con tantos temas mediocres, con tanto tema que no está tan al nivel. De vuelta, canciones como Barro están bien, pero no son la gran cosa, no son acá algo súper memorable. Y canciones como las que tiene con Easy están en un saco tan olvidable de decir, boludo, es el Easy y el Duki, pueden hacer algo más, pueden hacer algo mejor, pero no es malo, no llega, para mí no llega a ser malo, sencillamente es olvidable y sencillamente es mediocre. El disco es inconsistente, tiene unos problemas enormes, gigantescos, pero a la vez siento que tiene cosas muy buenas y cosas muy memorables, cosas que valen la pena mucho del mismo y que lo salvan de no caer en la irrelevancia y de no caer en sencillamente ser un mal disco. Yo siento que hay veces que se es injusto con Amery en el sentido de que, por supuesto, es un disco decepcionante, por supuesto, es un disco que no está a la altura y no representa bien a Duki como artista, y menos su discografía que hasta este momento venía siendo bastante competente, sino que peca de un montón de cosas que duelen y auténticamente por momentos es malo, pero siento que también por momentos es muy bueno y muy destacable. De vuelta, Hardaway, Imperio y sobre todo Constelación me parecen temas impresionantes, canciones súper memorables y canciones que realmente valen la pena. Y en el resto de casos, en lo peor de los casos, si quitamos las cosas malas, es sencillamente mediocre y muy estándar para la época y para Duki en general. Entonces siento que, o sea, siento que este disco no es bueno, pero tampoco es insultantemente malo. O sea, recordemos que en la época donde sale este disco, sale el disco de Nicki Nicole, que es incluso más estándar que este, y es incluso más mediocre, o también salió el disco de Litkila, que auténticamente ahí estamos hablando de mala música, de música que no nutre, música que no tiene nada destacable en general. Acá me parece que sí hay buenas ideas, que sí me parece que hay como una buena intencionalidad detrás por lo menos, pero que sencillamente no cumple con su ambición, no cumple con todo lo que intenta proponer y por momentos es malo y derrapa y flopea de forma bastante evidente. Entonces, me parece que es un disco complicado de rankear, complicado de tratar, pero siento para mí que lo más justo es dejarlo en un débil 5. ¿Me parece un buen disco? No, pero tampoco me parece un disco horripilante. Me parece que un disco que peca de mediocre, que peca de fallar en múltiples de sus propuestas, pero que de vuelta no es tan malo y tiene momentos muy buenos y muy memorables dentro del mismo. A su vez no creo que sea tan largo, pero sin dudas es el peor disco de Duki, porque obviamente Super Sangre Joven tiene sus problemas y es un disco muy comparable en el sentido de las problemáticas que tiene, que son estructuración y producción, pero creo que con Super Sangre Joven se puede hacer vista gorda desde el sentido en el que es su primer trabajo, es su primer álbum, y son cosas que más o menos se pueden perdonar. En Ameri no solo había una alta expectativa detrás, sino que además ya Duki viene de una carrera discográfica que ya vemos es extensa, no sé si extensa, pero sí más o menos larga. O sea, no se puede justificar que haya sacado un álbum así de mediocre y un álbum así de insuficiente en casi todos los sentidos. Dicho esto, me parece que es un disco que se lo critica por cosas que no es que no sean criticables, pero sí que me parece que no es el problema principal del disco como las letras, y otras que es de la vida personal de Duke, que no me interesa. Yo vengo a hablar de música y yo siento que si nos ceñimos a la música, es un disco malo, podemos decir es un disco malo, pero no creo que sea una abominación, no creo que sea insultantemente horrible y por contrario, creo que tiene momentos muy importantes y muy clave y muy musicalmente nutrientes. Por lo que yo creo que un 5 es más o menos lo más justo. Esta fue la discografía de Duki. Tenemos a 24, que me parece una obra maestra. Desde el fin del mundo, un disco muy bueno, muy potente, muy edificante, pero con problemas de estructuración y problemas de duración evidentes. Antes de Amery, un muy buen disco de una primera mitad impresionante, pero que en mi opinión decae mucho en la segunda mitad y eso lo hace caerse por completo. Super Sangre Joven es un disco muy variado que intenta ir por muchos lados, que eso es lo que le juega en contra y termina siendo un poco desordenado y un poco no tan claro con lo que quiere hacer. Y Amery, que peca de mediocre, sobreproducido, pero que por momentos llega a ser un discazo y llega a tener grandes canciones. Esto fue, en mi opinión, la discografía de Duki. Siéntanse libres de dejar su orden en los comentarios, dejar qué piensan de la tier, si piensan que soy un pelotudo por poner a 24 arriba y por no poner a Desde el fin del mundo más adelante. Siéntanse libres,
dejen sus comentarios, dejen lo que piensen. Y nos vemos en la siguiente discografía. Muchas gracias por ver, muchas gracias por aguantarme. Nos vemos en la próxima.